Hola, continuando con nuestro desarrollo de nuestra aplicación para registro de tareas utilizando la plataforma Android, vamos a continuar con un nuevo capítulo en el cual vamos a ver cómo mantener la información dentro de una base de datos SQLite. Lo primero que tenemos que saber es que todos los dispositivos Android tienen instalados una base de datos interna o un servicio de base de datos SQLite. Eso nos permite guardar nuestros datos más allá de la ejecución de nuestra aplicación. ¿Qué está pasando con nuestra aplicación ahora? Nosotros, si bien podemos guardar algunas tareas, las tareas no son persistidas en forma permanente. ¿Qué significa eso? Cuando la aplicación se cierra, los datos de estas tareas registradas no son mantenidas en un sistema físico, sino que se mantiene en la memoria de la aplicación. Al cerrarse la aplicación, la memoria se libera, con lo cual los datos se pierden. Para evitar eso, tenemos que tener un medio de persistir la información más allá del ciclo de vida de la aplicación. Eso se consigue mediante varias estrategias. La más consolidada que nosotros manejamos es el almacenamiento de los datos en modelos relacional dentro de un sistema de base de datos, el que nos permite acceder rápidamente a la información normalizada como tablas, y esa información ser guardada, actualizada, recuperada. Sabemos entonces que tenemos que añadir soporte de base de datos a nuestra aplicación web. De esa manera, decíamos que debemos integrar un soporte de base de datos dentro de nuestra aplicación. Para manejar la base de datos podemos tener básicamente la forma nativa, en el cual nosotros manipulamos directamente los componentes de SQLite, las clases de acceso que nos proporciona Android a través del SQLite Helper, e introducimos manualmente la conversión de nuestra clase modelo, porque nosotros tenemos una clase modelo que representa nuestra unidad de datos, la cual es una tarea, y la convertimos mediante el lenguaje SQL a un esquema relacional, o sea, una tabla que tiene columnas y que cada fila de esa columna representa un objeto y que cada columna es el atributo de ese objeto. O sea, hacemos esa conversión manual de objeto a registro del modelo relacional. Es una forma bastante básica y una de las primeras formas que manejamos cuando comenzamos a trabajar con SQLite. La dificultad es el mantenimiento de esos modelos relacionales. Entonces, surgieron herramientas, no solamente dentro de la programación móvil, sino que en la mayoría de los ámbitos de herramientas, que tratan de disminuir el trabajo con relación al mantenimiento del mapeamiento del esquema relacional al modelo orientado a objetos. Estas herramientas son conocidas como herramientas ORM y son muy populares en el mundo de las aplicaciones, ya sea la plataforma Java o cualquier otra plataforma. Muchas de ellas son muy poderosas y que incluso facilitan muchísimo el trabajo. Para Android también tenemos varias propuestas de herramientas de ese tipo, y la que nosotros vamos a usar en este caso es una herramienta ORM que se llama ORM Lite. ORM Lite es una herramienta ORM que implanta algunas ideas de otras herramientas ORM y que tiene un paquete especial, un componente especial orientado a Android. Su principal característica es que usa un modelo DAO, o sea, definimos entidades y tenemos unas clases DAO para acceso, para manipulación de esas entidades, unas entities, y
Asimismo, ORM Lite no es solamente para Android, sino que podemos usar en cualquier otra plataforma. Caso queramos usar para ORM Lite para Android, tenemos que conseguir las siguientes librerías: la ORM Lite Core, la ORM Lite que se utiliza con la Core para el soporte a Android, y una tercera librería que no es obligatoria, pero que de alguna forma es una librería que va a extraernos de algunos problemas de mantener el Data Helper de esas librerías, que es la ORM Data Helper. Estas tres librerías van a estar disponibles con el proyecto que está publicado en GitHub. Para los que no conocen GitHub, les animo a conocer GitHub, y en la dirección github.com/leoduffer/tasapp tenemos una copia del proyecto que estamos realizando. Muy bien. Volvemos a las librerías. ¿Qué hacemos con estas tres librerías? Pues bien, las copiamos. Secundario, y elegimos copiar. Una vez que tenemos estas librerías, las tenemos que agregar en el esquema de trabajo de nuestro proyecto, en el class path de nuestro proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, Android maneja todas sus librerías dentro de la carpeta libs. Entonces vamos hasta nuestro proyecto y agregamos estas librerías. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer para comenzar a trabajar con ORM Lite es, una vez agregadas las librerías, definir cuáles son nuestras clases modelo o nuestras clases que van a ser convertidas en esquemas relacionales. Le tenemos que configurar para que ORM Lite pueda tomar ese modelo de clase y convertirlo a un modelo relacional. Para ello, nuestro modelo de clase es la clase tarea, porque es la tarea lo que queremos guardar. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a decirle que esto se va a hacer una tabla? Pues bien, agregamos una anotación, y la anotación es data, apretamos control espacio y nos completa automáticamente, y nos importa el paquete com.j256.ormlite.table.database-table. Muy bien, con lo cual ORM va a tratar este componente como una tabla. Bueno, a continuación le tenemos que indicar cuáles son los campos que vamos a persistir. Para indicar que los campos que van a ser persistidos dentro de la tabla tarea, porque él va a crear a partir de esto un modelo de tablas que se llame tarea, vamos a indicarle a través de anotaciones también. La anotación es data, control espacio, base fiel. ¿Por qué? Porque es un campo que va a ser persistido. Algo muy importante que tenemos que considerar, que mi atributo ID va a ser mi clave primaria. Entonces yo tengo que indicarle que este campo es una clave primaria. Entonces dentro del paréntesis le coloco generate ID es igual a true. Con esto mi campo ID se va a comportar como la clave primaria. Luego tenemos el siguiente campo. Le añadimos otra vez la anotación fiel, con lo cual él va a crear un campo texto para este atributo. Y por último, le vamos a agregar otra anotación a nuestro campo fecha. Le vamos a decir que va a ser un campo. Entonces le decimos data base fiel. Y algo muy bueno del ORM Lite es que él nos da el soporte completo para el objetos date. Una de las características de SQLite es que él tiene un esquema de manejo de las fechas un poco más primitivo de lo que puede ser un objeto date, pero ORM se encarga de resolver esos pequeños detalles, esas pequeñas diferencias que tenemos que hacer para manipular fecha dentro de una base de datos SQLite, con lo cual él maneja eso de forma transparente y nos facilita muchísimo el trabajo. Con eso ya terminamos nuestro esquema de modelo
de tablas. O sea, nuestro modelo de clases se va a convertir a un modelo de tablas en forma automática con esto. Ahora tenemos que configurar el acceso a nuestra base de datos. Algo muy importante que deben saber, en Android las bases de datos de las aplicaciones son privadas. Eso significa que solamente mi aplicación puede tener acceso a la base de datos en forma directa dentro del aplicativo Android, a menos que yo lo comparta con un content provider, pero de forma básica son privadas. Entonces necesitamos una clase para manejar la creación de la conexión y del acceso a las tablas de mi base de datos. Entonces vamos a darle sobre nuestro paquete secundario y le decimos new class. Va a ser una clase. Esta clase yo la voy a llamar DBA porque va a ser mi clase que se va a encargar de el acceso a la base de datos. Muy bien. Esta clase lo único que va a hacer básicamente va a ser una rellamada a métodos que ya tenemos implementados dentro de la librería ORM Data Helper. Entonces va a ser una clase que simplemente sirve para rellamar métodos, con lo cual nos facilita mucho el trabajo. Lo primero que vamos a definir dentro de esta clase va a ser un atributo private estático final del tipo string que se va a llamar dbName. ¿Qué va a guardar este valor? Va a guardar el nombre de la base de datos. Se va a llamar agenda.sqlite. Muy bien. Otro atributo, private static final, que se va a llamar bueno, o sea, va a ser el tipo entero y que va a ser dbName. db versión. ¿Y qué va a ser este valor? Va a ser la versión de mi base de datos. Una de las características que tenemos que preocuparnos al mantener los datos en una aplicación es cómo migrar los datos de una versión a otra, porque puede ser que mi aplicación tenga una versión de datos, un esquema de datos, y que de repente por alguna necesidad yo tengo que cambiar esos datos, pero ya existen datos que yo no quiero que se pierdan. Generalmente, ¿qué hacemos? Existen varias técnicas. Una de las más comunes es eliminar todos los datos y comenzar a cargar de cero, lo cual no es muy recomendable. Entonces nosotros podemos, a través del versionamiento de la base de datos, podemos manejar la migración de los datos. Muy bien. Ahora vamos a crear un método public público que va a ser estático, que no va a devolver nada, que se va a llamar init. ¿Qué va a hacer este método init? Va a inicializar mi base de datos, porque primero mi aplicación tiene que ver si la base de datos existe. Si no existe, la crea y se conecta a ella. Segundo, si la base de datos existe, se conecta a ella. Bueno, para hacer el init, yo lo único que voy a hacer es hacer una rellamada de una clase que es databaseHelper, que está en com.os.dataHelper, databaseHelper, que lo único que es la que realmente va a hacer el trabajo de inicializar todo eso. Sobre database helper, en realidad no es database helper, es database manager. Database manager, eliminamos esta importación anterior, es del paquete com.os data helper, database helper, database manager, y ejecutamos un método init para inicializar. ¿Qué recibe mi database helper? Recibe mi database manager init, recibe un contexto, que significa que él tiene que saber cuál es la aplicación que va a crear esa base de datos para que ella pueda darle permiso para acceder o permiso para crear, y si es la aplicación que creó esa base de datos, es la aplicación propietaria de esa base de datos. Bueno, pero ¿de dónde sacamos el contexto? Yo no tengo ningún contexto ahora, en este momento, entonces yo lo tengo que pasar como parámetro. Entonces, dentro de init, yo le voy a decir que me pase como parámetro un context que se va a llamar
context, un contexto de aplicación Android. Entonces eso es lo que le pasa. El segundo argumento es mi nombre de mi base de datos. Entonces le digo db, dame el atributo que tengo, y mi versión es db versión. Bueno, a continuación, con esto él va a tratar de crear la base de datos. Una vez que yo tengo creada la base de datos, yo tengo que crear las tablas. Muy bien. ¿Y cómo creo las tablas? Las tablas se tienen que crear a partir del modelo de mi modelo de clase. Para ello, yo primero tengo que recuperar un objeto connection source, que en realidad es una interfaz, que le voy a llamar source. ¿Y de dónde lo recupero? Pues bien, de mi database manager. .get instance, .get helper, .get connection source. Con eso ya tengo la conexión a mi base de datos. Con esa conexión yo voy a usar la clase tableutils y le voy a decir create table si no existe. Y le voy a pasar dos argumentos: mi source, porque es mi conexión para que él se conecte a esa base de datos, y mi data class. ¿Cuál es mi data class? Pues es la clase que yo definí como modelo para que él pueda crear esa tabla a partir de ese modelo orientado a objeto. Tarea.class. Acá se me queja y lo envuelvo con una declaración de try y catch. Bueno, si yo tengo otras tablas, otros modelos de datos que además no sea tarea, que sean otras cosas que yo quiero guardar, acá lo que tengo que es crear las demás tablas. Bueno, y él siempre va a verificar si existe esa tabla, él va a crear, y si no existe, él no va a hacer nada, ¿verdad? Una vez que ya tenga creado, no es necesario volver a crear. Bueno, y esto es el método init. Bueno, con esto ya tenemos creado nuestra base de datos, y dentro de nuestra base de datos nuestro esquema de tablas. Ahora necesitamos un segundo método, public static, que sirva para devolver un objeto de acceso a datos. Dijimos que ORM Lite se basa en DAO, y lo mejor de todo es que él ya te proporciona los DAOs para cada modelo de datos que vos tengas. Entonces vos no necesitas crear en forma manual tu DAO, entonces vos simplemente lo recuperas a partir de ORM Lite. Entonces vamos a usar la clase DAO. La clase DAO es un objeto que tiene dos tipos que maneja tipos de datos. Como este es un DAO para recuperar tareas, va a ser del tipo tarea, y que va a recibir como segundo parámetro aquí un integer. Bueno, y le decimos que este método se va a llamar get tarea DAO. A través de esto conseguimos nuestro DAO. ¿Y cómo hacemos para conseguir nuestro DAO? Pues simplemente le decimos return data base manager get instance get helper get DAO, y como argumento él recibe el tipo de datos que yo quiero que él me devuelva, tarea.class. Y con eso él ya me retorna un DAO para manipular las tareas. Si yo quiero, acá yo puedo añadir una declaración de try y catch. Muy bien. Bueno, continúa quejándose de mí. ¿Por qué? Porque solamente él retorna en caso de que todo sale bien, y en caso de que algo sale mal, él tiene que hacer un return null. Con eso ya tenemos nuestro get tarea DAO. Si yo tengo otros modelos de datos, cada modelo de datos debe tener su método de acceso a su DAO, con lo cual nosotros desacoplamos esta actividad de nuestra aplicación.
ya tenemos el DAO, ya tenemos la base de datos, ya tenemos la tabla y a través del DAO vamos a hacer todas las operaciones que tenemos que hacer. Quiere decir que ya terminamos con el soporte para SQLite. Él simplemente se va a encargar de crear una base de datos de SQLite y dentro de esa base de datos va a crear una tabla a partir del modelo de datos que nosotros anotamos con sus propiedades. Y después vamos a conseguir un DAO cuando queramos manipular ese esquema de datos. Crear, eliminar, buscar, recuperar. Muy bien. Con lo cual podemos volver a nuestra actividad principal. Según nuestro esquema que nosotros dejamos, nosotros tenemos una lista que mantiene nuestros objetos de tipo tarea. Solo que esta lista está en memoria, quiere decir que esta lista se tiene que cargar con los datos de la base de datos en el momento de inicializarse la aplicación. Entonces, en esta línea, en lugar de hacer un tarea es igual a new array list que me da una lista vacía, yo tengo que conseguir cargar la base de datos a partir de los registros que yo tenga. Bueno, entonces para cargar mi base de datos de tareas, o sea, para recuperar las tareas que yo tengo guardadas en las tablas tareas, yo tengo que inicializar mi base de datos. Para ello, como DBA es una clase de acceso estático, yo le pongo dba.init. Y él me pide un contexto. Yo le paso, como yo estoy en una actividad, yo le puedo pasar getApplicationContext. Con lo cual él ya se va a encargar del resto. Ahora, ¿cómo yo consigo la lista de tareas? Muy bien, yo lo tengo que conseguir a partir de mi DAO. Entonces yo le digo dba.getTareaDAO. No, en realidad getTareaDAO consigue mi DAO, punto, y le digo query for all. Recuperar todas las tareas. Bueno, acá me dice que hay una sección que tengo que manejar y le añado try y catch. Con eso yo ya tengo en este atributo todas las tareas. Muy bien, y entonces yo acá continúo con mi actividad. Recibo la tarea y creo el adapter y seteo ese adapter dentro de mi aplicación. Bien, pero eso no es todo lo que necesito con relación a base de datos. Ya recuperé las tareas de mi base de datos. Ahora yo necesito tener la capacidad de guardar las tareas dentro de mi base de datos. Entonces yo voy a estar en mi método onClick que me permite guardar las tareas. Muy bien. Antes de guardar cualquier cosa, yo voy a primero validar que mi tarea tenga más de 4 caracteres. Entonces yo le pregunto si, en realidad acá comienzo, le pregunto y cierro acá. Si es todo correcto, cerramos acá. Muy bien. Si el texto punto length es mayor a 4, entonces quiere decir que él va a crear una nueva tarea y la va a guardar. Y si no, yo le puedo mandar un mensaje de que no cumple con todas las características. Pero vamos a concentrarnos en esto. Bueno, si es mayor a 4, entonces él tiene que guardar una tarea. Entonces él crea una tarea, él carga el valor del texto en la tarea y carga la fecha. Entonces en ese momento yo lo agrego a la lista, pero agregar a la lista es simplemente tenerlo en la forma visual. En realidad yo necesito agregarlo a la tabla que está en mi base de datos. Para ello yo simplemente le digo dba.getTareaDAO
el método create, que recibe como argumento una tarea. Entonces quiere decir que yo le paso la tarea T. Y con eso él me crea la tarea. Esto me dice que él puede lanzar una sección. Entonces yo le encierro con try y catch. Bueno, ahora, estas 3 líneas de código vamos a moverla dentro del try. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Nosotros la misma tarea que guardábamos la agregábamos a la lista. Pero por algún motivo, si nosotros no queremos hacer eso, o simplemente por el hecho que al crear la tarea yo todavía no tengo su ID, entonces lo recomendable es que yo tenga el ID de esa tarea, yo simplemente puedo volver a cargar la lista de tareas. Entonces en vez de hacer simplemente añadir a la lista esa tarea, yo la voy a volver a cargar de la base de datos. Entonces le digo tarea es igual a dba punto get tarea DAO punto query for all para recuperar todas las que tenga. Y en lugar de decirle al adapter que sus datos cambió, porque por algún motivo esto no consigue notificar correctamente al adapter que sus datos cambiaron, yo tengo que volver a crear mi adapter. Yo simplemente le digo estas 2 líneas que tengo acá, las copio y las vuelvo a copiar debajo de haber recuperado la tarea. Muy bien, y con eso yo le digo al adapter que se vuelva a crear y le paso nuevamente la lista de tareas. Y por último le pongo tarea edit, a mi edit text le limpio el texto, con lo cual ya terminamos nuestro esquema de persistencia de datos en una base de datos SQLite. Ahora podemos probar nuestra aplicación. Ejecutamos nuestra aplicación y mientras se ejecuta nos fijamos en el logcat de la aplicación. Muy bien, elegimos Genymotion para que ejecute. Cambiamos al logcat. Muy bien, aparentemente acá está ejecutando nuestra aplicación. Y si nos fijamos en el log, acá una de las cosas importantes que sucedió es que él me pasa dentro de este paquete de esta aplicación, el identificador de la aplicación es el paquete raíz. Sucedió esto, que se creó una tabla tarea y con estos atributos, con lo cual él ya está ejecutando el init. Él se fue y cargó, y como no tenía nada, él devolvió una lista vacía. Bueno, ahora yo voy a tratar de crear una tarea, ¿verdad? Le digo, hola, nueva tarea. Le voy a decir que es una tarea para SQLite. Le doy OK para guardar y ahí aparentemente me guardó la tarea dentro de SQLite. Muy bien. Muy bien, acá básicamente no me dice nada, pero me dice que se guardó. Y ahora voy a crear otra tarea SQLite. Muy bien. ¿Cómo yo sé que él realmente está guardando estas tareas en una base de datos SQLite? Pues bien, yo puedo simplemente venir acá, salir de la aplicación, ir hasta mi administrador de aplicaciones, buscar mi aplicación que está corriendo, que se llama, bueno, la verdad que tengo varias aplicaciones tareas. ¿Cómo se llama mi aplicación? Facitech tareas. Voy a ver esta primera tarea y voy a forzarla que se detenga. Muy bien. De alguna forma mi aplicación paró. Entonces la siguiente vez que yo vuelva a ejecutar esa aplicación,
Acá le digo a Genymotion que me ejecute. Él, ¿qué hace? Él no es que vuelve a la aplicación, no es que la aplicación se mantuvo en memoria y por eso recupera los datos, sino que él simplemente inicializó la aplicación, buscó los datos a través del DAO que está en la tabla de la base de datos, en la tabla tarea, y lo cargó dentro de la lista, con lo cual se renderizó en el adapter. Muy bien. Si queremos nosotros ver realmente cómo se guardó el archivo que representa la base de datos, nosotros tenemos que entrar en nuestra vista de DMS, elegimos nuestro emulador, y nuestro emulador tiene un File Explorer. ¿Dónde se guardan las bases de datos en Android? Bueno, dentro del directorio Data y un segundo directorio Data. En este directorio tenemos todas las bases de datos instaladas en nuestro aplicativo Android y se las identifican por el nombre del paquete de la aplicación. Entonces vamos a buscar nuestro nombre de paquete. Bueno, es básicamente pi.edu.facitech.android.tarea. Tarea nomás es el nombre de nuestra aplicación. Buscamos acá, tenemos un directorio, tenemos lib, tenemos caché y tenemos database. Bueno, y tenemos dos archivos, el SQL Journal que él maneja internamente y el Agenda SQLite que es el archivo que nosotros dijimos para que cree. ¿Cómo vemos el contenido de los archivos? Pues bien, tenemos que sacarlo desde nuestro dispositivo virtual, porque nuestro dispositivo virtual es una máquina independiente de nuestro equipo de desarrollo. Entonces, con esta opción le decimos pull a file from the device. Bueno, vamos a sacar ese archivo que seleccionamos y lo vamos a decir que lo guarde dentro de mi escritorio. Agenda SQLite, guarda. Muy bien. Ahora, de alguna forma, dentro de mi escritorio, yo puedo filtrar acá los archivos del tipo SQLite. Vamos a .SQLite para ver si realmente me trajo mi archivo desde mi dispositivo virtual. Bueno, ¿cómo yo abro un archivo SQLite? Pues bien, como cualquier base de datos, existen herramientas que son los navegadores que te permiten, o sea, las herramientas de navegación que te permiten ver el contenido de esas bases de datos. Una de ellas, o sea, muchas de ellas, como SQLite es una base de datos local, pueden ser instaladas como complemento en los browsers. Entonces nos permite desde tanto desde Chrome como desde Firefox acceder a al contenido de nuestra base de datos. Muy bien, voy a buscar. No tengo. Vamos a poner agenda. Acá tengo agenda SQLite. Es un archivo SQLite que está en el escritorio. ¿Cómo yo lo abro? Pues bien, voy a abrir mi Firefox, porque en el Firefox tengo instalado un complemento para navegación de carpetas SQLite y la puedo ver. Bueno, básicamente eso es todo. Esta parte es simplemente como yo realmente puedo comprobar que mi base de datos se creó correctamente, o incluso si yo tengo alguna aplicación y que tiene un archivo SQLite y yo quiero ver cómo se creó la base de datos de esa aplicación o qué esquema está realizando, yo puedo hacerlo desde acá. Simplemente tengo que tener instalada la aplicación. Muy bien, en Firefox me voy hasta herramientas. Acá se me abrió dos veces ya.
hasta herramientas, y tengo el complemento que es el SQLite Manager. Esto es un complemento nomás para el navegador que ustedes pueden instalarlo en que quieran. Voy a darle a cancelar acá para que no me abra el anterior y voy a buscar mi nueva base de datos que yo recuperé desde el dispositivo virtual. Le doy a abrir. Y me voy hasta mi escritorio y busco escritorio realmente. Voy hasta mi escritorio y busco mi archivo agenda SQLite. Lo tengo, agenda SQLite. Bien, básicamente que tengo dentro de la agenda SQLite, tengo el esquema de cómo SQLite maneja sus datos, y dentro de tables tengo una tabla que se llama tareas y cuyos campos, cuyas características, sentencia de creación es esta, cuyos campos son estos y cuyos datos yo puedo ver a continuación, o la nueva tarea de SQLite y otra tarea de SQLite. Son los mismos datos que yo guardé dentro utilizando mi aplicación, ¿verdad? Entonces, si yo me voy acá guardando, yo tengo una forma de mantener esa aplicación. Eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.